Así está Milenio. No hay nada de equilibrio. Si lo ven hoy, así va a estar. Y mañana y todo. Y estimo mucho a Francisco. Pero la verdad es la verdad. La verdad nos va a hacer libres. Y esto no es un asunto solo de amistad. Aquí está de por medio la transformación de México. Ojalá y se entienda. Es luchar para que las nuevas generaciones ya no padezcan como se está padeciendo ahora. Es luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿O quién quiere que prevalezca en el futuro la corrupción? ¿Quién puede estar a favor de eso? Lo que pasa es que no se internaliza, todo es impulsivo, todo es pasional, pero se requiere la racionalidad, el análisis sereno. ¿Cómo se va a permitir la corrupción, la impunidad? ¿Cómo se va a estar apoyando a un régimen que desgració a millones de mexicanos? Una política económica que empobreció al pueblo. Y lo peor, que originó la violencia. ¿Cuándo se había visto o se había escuchado en México tanto sobre desaparecidos, sobre fosas clandestinas? Esto tiene que ver con el periodo neoliberal. Estar buscando en terrenos baldíos, en basureros, en la sierra. Antes se sepultaba a los muertos en los panteones. Si acaso se hablaba de repente del canal o del bordo de Suchiata, el basurero de aquí, ¿cómo se llama? Xochiaca, que por ahí podían ir a dejar desaparecidos. No, pero se convirtió. Entonces, ¿cómo van a querer regresar? Yo estoy seguro que Francisco González, el Milenio, no quiere eso. Nadie en su sano juicio puede aceptar el horror de vivir así. Pero me faltan otros para también sorprendió, presidente, que contestar. usted al parecer no le habían comentado nada sobre esta carta. No, lo comentó. pero ¿cómo tomar en serio algo de quienes constantemente están atacándonos? Si no es por la carta, es porque me corté el pelo en la oficina, o porque le estamos dando ayuda a Haití y no estamos atendiendo a los pobres de México, por lo que sea. Denise Dresser, imagínense, completamente opositora, está hasta en Wikileaks. ¿Se acuerdan de esos cables que se encontraron?
pues ella aparece ahí como informante en la embajada de Estados Unidos en contra nuestra. ¿Cuándo fue eso? Como en el 2006. Son diferencias que vienen de lejos. López Dóriga, ay, Joaquín, me acaba de sacar una foto. Pongan la foto. Pónganla. Nada más es que es interesante. Es decir, a ver, lo de la carta. No, pues no es la carta. Si estaba yo a punto ahí de echarme un coyotito. Si se han esperado un poco, a lo mejor me agarran. Pongan a López Dóriga. Era el que más dinero recibía en el sexenio pasado. Porque en el sexenio pasado inventaron o crearon lo del moche, ya no solo en publicidad, sino personal, a ciertos comunicadores. Entonces, Joaquín tiene el primer lugar en recibir dinero del gobierno anterior. ¿Y la foto? Pues es normal que la carta la difundan, den a conocer, la estén recreando en contra de nosotros. Es lo mismo acerca de tu primera pregunta. ¿Se va a tomar muestra a los niños antes? Pues ya se ha informado en salud, pero si hace falta, pues se toman las muestras. Pero eso lo va a decidir el sector salud. La otra pregunta que hace, ¿cuántos cree usted que se van a contagiar? Yo no quiero que se contagie nadie, corazón. Me gustaría que no hubiese contagios, que nadie sufriera. Nada más que a los de la W no les puedo pedir a sus niños y a sus nietos porque los dueños son de España, para que me ayuden a convencerlos. Nada más que en España sí van a clases. Miren, miren la foto, miren, pero ¿cómo le puso? Miren. Las giras cansan. Estaba yo a punto de echarme un coyotito. Están al tanto de todo, buscando las podridas. Pero se entiende, es legítimo. Ya quítala porque sí está. Pon mejor la del peluquero, de Álvaro. Esta también les molestó. Miren. ¿Es de dónde? No, de la Boston, es de allá de Tlalpan. Álvaro me corta el pelo, es el único que me toma el pelo, desde hace más de 20 años.
Y una vez, porque a veces por las giras no podía yo ni ir a la Boston ni con Álvaro, y en los pueblos, y una vez en Jalapa, 2 veces me cortaba el pelo una compañera, muy bien, los peluqueros, estilistas, son gente de primera. Les mando un saludo a todas, a todos. Pero es que ya me hacía falta una sacada de punta. Muy bien. ¿Y lo de los jueces, presidente? Lo de los jueces, pues se atiende, si alguien acude al juzgado y pide que se le vacune, aunque no le corresponda o no haya riesgo, pero el juez así lo decide, pues nosotros tenemos que cumplir y se le vacuna. No se puede desobedecer, aun cuando ya está demostrado hasta por la Organización Mundial de la Salud de que no hace falta, que no hay riesgos, pero además los jueces también, cuando se trata de nosotros, todo en contra. Son muy pocos los que actúan con rectitud, con sensatez, cuando se trata de asuntos nuestros. Tienen consigna. Lo que usted dijo de la podredumbre del Poder Judicial está completamente comprobado. Sí, pero entonces cumplimos en todos los casos. Gracias, presidente. Por último, preguntarle si ya se tiene agendada o usted ya ha tenido acercamiento con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que el día de ayer pues dijo que siempre sí se puede hacer ese uso de los recursos del Fondo Monetario Internacional para pagar deuda de manera anticipada. Pero ¿ustedes han tenido algún acercamiento? ¿Habrá necesidad de cambiar alguna ley adentro del Banco de México? ¿Le han comentado algo? Gracias, presidente. Buen día. Yo le agradezco mucho al gobernador del Banco de México por tener esa actitud. Creo que es muy bueno para todos, principalmente es muy bueno para la hacienda pública, es muy bueno para el pueblo de México el que ese dinero se utilice para pagar deuda y que no esté atesorado perdiendo, porque si se tiene ese dinero, pagan por ese dinero muy poco interés, mientras la deuda que tiene el gobierno paga altos intereses. Entonces, se va a lograr un ahorro importante en beneficio de nuestro pueblo. Es una actitud completamente distinta y muy acertada del Banco de México. Lo celebro. Y quien está viendo esto es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que es un especialista, es un experto, es el primer doctor en economía, creo que de Oxford, el primer doctor de economía, es el actual secretario de Hacienda. Y él fue el que me hizo el comentario, él me hizo el planteamiento. Por eso yo lo expuse aquí y hubo un poco de diferencias que son propias
estoy de acuerdo con lo que dijo Gerardo Esquivel ayer, que cuando hay democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir y no todos podemos pensar de la misma manera. Eso es en las dictaduras, donde hay un pensamiento uniforme, pero en la democracia no. Entonces, qué bien que vamos a poder hacer esta operación si se logra concretar. Aquí vamos a venir a informarlo. Y desde ahora, respetuosamente, porque el Banco de México es una institución autónoma que nosotros vamos siempre a respetar, siempre vamos a respetar la autonomía del Banco de México, pero como se trata de un asunto de interés general, además los consejeros del Banco de México tienen también como responsabilidad ayudar al gobierno en opiniones, con asesorías, respetando desde luego la autonomía, sus decisiones. Pero yo aprovecho para desde ahora hacerle la invitación para que nos acompañe. Sí se logra llevar a cabo este acuerdo, que lo considero favorable, benéfico. Muy bien. Entonces vamos con Eduardo Esquivel. Aquí viene un especialista. Conoce sobre el tema. Sí, y de eso voy a hablar. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo le quisiera preguntar su opinión con lo respecto a lo que dijo mi compañera sobre lo que dijo el gobernador del Banco de México, que sí se podían usar las reservas internacionales, pero él, lo que aclaró él es que el gobierno las tiene que comprar, se las tiene que comprar al Banco de México, porque las reservas se las compra, por ejemplo, los dólares que tienen las reservas, el Banco de México se los compra a Pemex, de las exportaciones, se los cambia por pesos y así se controla. Pero lo que no dijo el gobernador del Banco de México, obviamente que sí lo sabe porque él es un experto, es un gran economista, es que los derechos especiales de giro, esos no los pagó el Banco de México, esos los pagó el gobierno mexicano. El gobierno mexicano tiene cuotas, el Fondo Monetario Internacional no son las hermanas de la caridad, todo lo cobran. Y la cuota de México en el 2012 para los derechos especiales de giro se aumentaron en un 145%. Entonces son aproximadamente 8.000 millones, pero la cuota que esto en dólares es de más de 14.000 millones de dólares, la cuota de México. Entonces es el 1.87. Todo lo cobra el Fondo Monetario Internacional. En 2019, para que México tuviera acceso a un crédito flexible de 60.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, México tuvo que pagar, nomás para tener el acceso, no por usarlo. Ya luego si se usa ya van los intereses, otras cosas que hay que pagar. 159 millones de dólares tuvo que pagar el gobierno mexicano
y los dólares los tuvo que comprar al Banco de México de las reservas. Pero a lo que voy es que los derechos especiales de giro, los 12.200 millones no los pagó el Banco de México, los pagó el gobierno mexicano. Y en la estructura de los derechos especiales de giro está que se pueden intercambiar por moneda. Si bien es cierto, no son moneda, no es un crédito, sí se pueden intercambiar y está permitido por él. Solo hay que encontrar un país amigo que le interese, porque también es cierto. Pero si se agarran de esos derechos especiales de giro que ya están en las reservas, tendrían que ser, no como dice el gobernador del Banco de México, tenga que ser comprados por el gobierno, porque no son de ellos no los pagaron, ellos han pagado, le pagan a Pemex, le intercambian, pero estos derechos especiales de giro los pagó el gobierno mexicano. Entonces yo creo que si hay voluntad de los del Banco de México, pues esta operación, y es muy bueno que se haga lo que usted propone, porque ahorita las tasas de interés están a la baja. Un ejemplo muy rápido que le quisiera comentar es el año pasado la asignación de presupuesto al IPAD para pagar los intereses del FOBAPROA y pagar pues, los sueldos de los funcionarios, porque eso no lo pagan los bancos, lo paga el gobierno, los sueldos, el gasto corriente de la institución. Esto fue de 43,000 millones de pesos el año pasado. Y este año solo fueron de un poquito más de 11,000 millones de pesos. Bajó el 75%. Esto porque bajaron las tasas de interés. Entonces, si aprovechamos y pagamos, vamos a las generaciones futuras les vamos a hacer un favor. Al presupuesto le vamos a hacer un gran favor, porque se van a liberar muchísimos recursos para las medicinas, para muchas cosas. Entonces, ese sería, yo no sé. Estamos totalmente de acuerdo con tu observación y vamos a esperar, pero sí es un buen tema y nosotros vamos a continuar. A mí me gustaría que esos recursos pues se ocupen, repito, para pagar deuda porque ahorramos, aun cuando la tasa no está muy alta, es más alta que lo que recibe el Banco de México si atesora ese dinero. Ayer vi algo que pues, me disgustó, o me disgustó mucho, porque sin ninguna fuente, sin ningún nada, una publicación, creo que se llama La Política, decía que el doctor Ramírez de la O estaba de acuerdo con Gerardo Esquivel. ¿Estaba qué? De acuerdo con Gerardo Esquivel, pero que no se lo quería decir a usted, que no, una cosa así, que porque técnicamente, yo no sé por qué, bueno. Si el que me propuso a mí esto y el que me informó fue Rogelio. Y pues yo acepté. Es decir, no queremos deudas, no queremos endeudar al país, pero como ya están decididos a distribuir esos 660,000 o 650,000 millones de dólares y es dinero que nos corresponde, la parte proporcional, que ya se pagó, que son 12,500 millones de dólares. A ver, ya en el gobierno nuestro se incrementaron las reservas en 20,000 millones de dólares. Ayer
nada más para presumir, porque no solo ahora el kilo de tortilla alcanza para 2 kilos más, perdón, el salario mínimo. Cuando llegamos se podía cobrar 6 kilos de tortilla. Ya las otras cuentas no me interesan tanto. A mí me importa ver la economía popular. Entonces el salario mínimo, a empezar, cuando llegamos, alcanzaba para 6 kilos de tortilla. Lo hemos incrementado bastante, como nunca en 30, 40 años se había hecho. Y ya alcanza para 2 kilos más, para 8 kilos. Esa es mi manera de medir, son mis parámetros. Pero también ayer la bolsa de valores en México creció. Desde que estamos nosotros en el gobierno, el incremento de la bolsa de valores está por encima del 20%. ¿Se acuerdan cómo metían miedo de que iba a haber fuga de capital, de que iba a haber devaluación? No se devalúa el peso, no sucedía esto desde hace 50 años. O sea, sí, estoy de presumido. Ya no va a alcanzar para Erika, es mucho tiempo ya, nos pasamos. Dejamos a Erika para mañana. ¿Dónde está Erika? Para mañana abres y apuntan aquí, por favor.